y estuvo de hecho en el Council of the Americas, donde Susan Siegel, que es la presidenta de la asociación justamente de la ASCOA, celebra y elogia a Claudia Sheinbaum. Literalmente dice Susan Siegel, espectacular, qué plan. Ni en mi país, que están en periodo de elección, tienen un plan tan extensivo para un desarrollo tan fuerte. Vamos a escuchar lo que dijo Susan una vez que Claudia Sheinbaum termina la exposición de su plan para México. Agradecemos el mensaje de la doctora Sheinbaum Pardo. Para dar inicio con el diálogo, cedemos la palabra a Susan Siegel. Espectacular. ¿Qué plan? En realidad, ni mi país, que está en periodo de elección, tiene un plan tan extensiva y para un desarrollo tan fuerte. Entonces, yo creo que es un plan espectacular y lo que me impresiona mucho es para todo México. Entonces, lo que dice usted que es una prosperidad compartida, es verdad, porque está pensando de cada mila del país. Entonces, te felicito muchísimo su plan. Ahí está, como Susan Siegel celebra a Claudia Sheinbaum por su plan. A todo esto, ¿qué dijo Claudia Sheinbaum que fue tan celebrado? Bueno, se aventó la doctora Claudia como un mensaje de media hora aproximadamente, donde expuso, y no voy a decir a grandes rasgos porque, repito, fueron 31 minutos de mensaje, pero voy a ponerles un poquito de lo que dijo la doctora Claudia Sheinbaum en esta exposición de su plan para México que se presentó en el Council of the Americas, que fue tan celebrado por Susan Siegel. Vamos a escuchar un poco. Atención a las causas, más y mejor policía, inteligencia y investigación, fundamental, y finalmente la coordinación con el gobierno federal e incluso con la ciudadanía. Estos son los datos de seguridad: 60% prácticamente disminución de delitos de alto impacto en 4 años y 51% disminución en homicidios. Dejamos la ciudad como una ciudad más segura incluso que Los Ángeles o Chicago por 100,000 habitantes, y estos son los indicadores. Y en la percepción, una percepción de más seguridad en la ciudadanía, del 92% o de inseguridad al 53%, un entorno favorable a la inversión privada. Fuimos la entidad con mayor inversión extranjera directa del país, y no solo financiera, sino repotenciamos un área industrial de la ciudad. Estos son algunas de las inversiones que permitió todo este trabajo que desarrollamos. Un crecimiento sostenido después de la pandemia, que fue muy duro, de 4.3%, y la apertura de 90,481 establecimientos, y la entidad con mayor generación de empleos formales en el país. Reducción de la pobreza, evidentemente aquí impacta de manera muy importante todo el trabajo que hizo el Gobierno de México en incremento salarial y en programas sociales, y recibimos 80 reconocimientos nacionales e internacionales a nuestro buen gobierno por distintos temas. Bueno, hasta ahí muy rápido, pero esto fue lo que hicimos en la ciudad. Ustedes saben la solidez de la economía mexicana. Esto lo presenté en la Asociación de la Banca en México el lunes pasado. Finanzas públicas sanas, una inversión de 2.4 billones de pesos en obras estratégicas y programas y derechos sociales, un bajo déficit de la cuenta pública, esto es el gobierno del presidente López Obrador, mercado laboral fuerte, reservas internacionales en los máximos históricos. Somos nuevamente, o recuperamos la 12ª economía del mundo. Por primera vez somos el principal socio comercial de los Estados Unidos, lo cual, independientemente de lo que pase en Estados Unidos durante esta elección, hace que vayamos a tener buenas relaciones sí o sí, porque esto es muy importante. La inflación sigue bajando para llegar al rango objetivo del Banco de México. El mayor número de puestos de trabajo formal,
el salario promedio más alto en la historia de nuestro país, el precio real de gas LP y de todos los combustibles ha disminuido en términos reales, la Bolsa Mexicana de Valores estable y la utilidad de la banca comercial en México también en momento histórico. Y todo esto tiene que ver, entre otras razones, con un potencial del mercado interno muy importante en nuestro país, que tiene que ver con los incrementos salariales y también con los derechos o con los programas sociales que han llegado a quien más lo necesita. Eso ha potenciado la expansión del consumo privado de manera muy importante y esto pues genera una solidez de la economía mexicana más allá del vínculo de nuestra economía con a nivel internacional o de exportaciones e importaciones. La inversión extranjera directa en su máximo, 36,000 millones de dólares, el primer gobierno que no devalúa la moneda y grandes proyectos estratégicos legados por el presidente que tienen un potencial enorme no solo ahora, sino en el futuro. El Tren Maya, que no solo es un tren de pasajeros que potencia el turismo en el sureste, sino también nos va a tocar a nosotros hacerlo un tren de carga. En Yucatán nos va a tocar inaugurar las 2 centrales de ciclo combinado que se están construyendo y también el gasoducto que va a permitir que llegue el gas natural al sureste de México, que se está desarrollando con algunos de ustedes. Y eso va a tener un potencial de desarrollo para el sureste enorme, desde la agroindustria hasta otros sectores. Y el tren de carga va a ser muy importante, además para el propio financiamiento del tren de pasajeros. El interoceánico, que es uno de los proyectos más ambiciosos del sexenio, que es un proyecto que lleva mercancía evidentemente de Asia a Europa, alternativo al Canal de Panamá, pero no solo eso, sino que hay 12 polos de desarrollo industrial en la zona que generan empleo y que además potencian el desarrollo para todo el sur-sureste. El Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en el centro del país, que hoy es el aeropuerto más importante de carga en todo el país, recibe toda la carga que antes recibía el aeropuerto de la Ciudad de México, el de Tulum en términos del turismo y la refinería Dos Bocas, que va a permitir que la gasolina, el petróleo pueda ser incorporado a las refinerías en México para que disminuya o prácticamente sea toda la producción de gasolina en nuestro país, incluido la refinería de Deer Park. ¿Cuál es nuestro proyecto? Esto les interesa mucho, vamos a respetar la autonomía del Banco de México, vamos a seguir teniendo toda la disciplina fiscal y financiera que ha tenido el gobierno de México. Este año hay un déficit mayor, pero no es un déficit que vayamos a cargar en los siguientes años, porque tiene que ver con el cierre de las obras estratégicas. Entonces, el año que entra, en lo que iniciamos las nuevas obras estratégicas, va a permitir pues saldar ese déficit que se generó solamente por un año. De hecho, es más, es una acción responsable del gobierno de México para que el próximo gobierno pueda llegar con finanzas sanas. No habrá aumento de los combustibles, mantendremos la política de austeridad republicana que ha dado éxito y ya está en la Constitución el no condonar impuestos y el equilibrio razonable entre deuda y PIB, no vamos a endeudar al país. Principalmente las fiscalías, el General Attorney. En México las policías no tienen capacidad de inteligencia e investigación, no hay detectives en nuestras policías. Lo que hicimos en la Ciudad de México fue darles atribución a la policía de la ciudad de hacer investigación de inteligencia y vincularse con la fiscalía. Y esto cambió por completo porque logramos desarticular muchísimas bandas delictivas. Entonces, no solo depende de la denuncia de un ciudadano o de una empresa a la fiscalía, sino de que realmente haya investigación e inteligencia para hacer buenas carpetas de investigación que tengan sustento para hacer detenciones cuando hay delito. Temas vinculado con los distritos de riego, con los ejidos, con las comunidades y que tenga un potencial de desarrollo. La simplificación y digitalización. En la ciudad nosotros creamos una nueva institución, la Agencia Digital de Innovación Pública. Más que crear una nueva institución a nivel federal, vamos a juntar distintas instituciones que pueden
potenciar este esquema de digitalización que permita la transparencia, disminución de la corrupción todavía más de lo que ha logrado el presidente y además facilitar la inversión. En la Ciudad de México llegamos a niveles en donde las empresas familiares que no tienen alto impacto se inscriben en una plataforma y al otro día pueden empezar a operar, y las empresas de mayor impacto, distintas ventanillas digitales que ha permitido disminuir los trámites. Y otros esquemas que con gusto, si quieren, puedo contestar. Ya no quiero llevarme mucho tiempo. Vamos a invertir mucho en educación y particularmente en educación media superior, en las preparatorias. En Estados Unidos, en la mayoría de los estados, el middle high school está pegado con el high school, las secundarias con la preparatoria. Y aquí no. Aquí la educación básica llega hasta la secundaria y la educación media superior está separada. Muchas veces llegan los jóvenes y dicen, qué mal preparados vienen de la educación básica. No, el problema es que no hay un vínculo entre la educación secundaria y la educación preparatoria. Hay 32 sistemas distintos de educación media superior, con salarios distintos para los profesores, vínculos distintos con el sector productivo. Y si nosotros potenciamos la educación media superior, vinculada con las inversiones, tiene un potencial de desarrollo, o con escuelas de código, tiene un potencial de desarrollo enorme. Ya becamos a todos los jóvenes que van a educación media superior pública, entonces tiene toda la oportunidad, además, evidentemente, de nuevas universidades. Que usted está pensando en su administración para que podamos presentar proyectos que pueden contribuir en mejorar la salud de los mexicanos? Bueno, justo vengo de una firma del Pacto por la Primera Infancia con distintas organizaciones civiles, empresas, que es un tema central para nosotros. Primera infancia se puede considerar hasta los 6 años, pero nosotros estamos planteando un programa que se llama 40 más 1000, las 40 semanas de gestación, en el embarazo, la salud de la madre y al mismo tiempo los 1000 días de vida de los y las infantes, que es fundamental. Y ahí tiene que ver con nutrición, la posibilidad de desarrollo neurológico a través del juego, los cuidados, evidentemente el cariño y el amor y los cuidados que se den a la infancia. Lo digo porque de ahí venimos. Nosotros tenemos la convicción de que el sistema de salud debe ser público. Estamos de acuerdo en que haya acceso a la salud privada, pero que el Estado debe de encargarse de la salud de los habitantes y particularmente los que menos tienen, que no tengan la posibilidad de pagar el acceso a la salud privada. Vivimos 6 años muy difíciles porque tuvimos los 2 años de pandemia, ya venía el sistema de salud mal, 2 años de pandemia, y apenas comenzó el presidente de la República con un nuevo sistema de salud que es el IMSS Bienestar. Entonces, nuestro objetivo es fortalecer el Seguro Social, el ISSSTE y el Instituto Mexicano de Salud de Seguridad Social para el bienestar, el IMSS Bienestar. Poder llegar al último rincón del país con acceso a la salud, desde la prevención hasta la atención más compleja. Y también creemos que, y es factible hacerlo, estamos planteando algunos esquemas adicionales como farmacias del bienestar para la distribución de medicamentos, y nosotros creemos que evidentemente tiene que haber un vínculo. De hecho, tenemos una parte de nuestro programa de salud que le llamamos industria de la salud. Todo el potencial que tiene desarrollo nuestro país para la producción de medicamentos y equipos médicos, necesitamos hacerlo que no solamente sea maquila, digamos, aunque sea maquila de muy alto nivel, sino que esté vinculado con el desarrollo de la investigación y la innovación en nuestro país. Lo digo con conocimiento de causa porque mi madre es investigadora
profesora de la UNAM, es una científica muy reconocida que se dedica justamente al área de la salud. Y si hay grupos de investigación con prestigio internacional en México, es justamente en el área de la salud. Y lo que tenemos que hacer es que estos grupos de desarrollo científico también se vinculen con el sector productivo, que nos permita que México no solamente sea receptor de inversiones, sino que demos un salto cualitativo para el desarrollo tecnológico y la innovación en México, vinculado con empresas nacionales y empresas extranjeras. Porque además, por cierto, hago un paréntesis, la relocalización la estamos planteando con cadenas de valor, desde la microempresa hasta las empresas más grandes de nuestro país, que tiene un potencial enorme. Entonces, en términos de la salud, tenemos una estrategia nacional de salud que tiene que ver con la salud pública, con la compra y distribución de los medicamentos y una parte muy importante, la tecnología. Estamos trabajando en el expediente digital único, en la receta digital, que permita pues también dar un salto en la salud pública en México para que dejemos pues este tiempo en donde hasta máquinas de escribir todavía se usan en algunos lugares. Muchas gracias. Entonces, yo creo que la agenda digital es muy importante porque toca, como usted dijo, toca salud, toca educación, toca compras, toca cualquier cosa. Entonces, ¿cómo lo ve la agenda nacional digital? Pues vamos a potenciar mucho la digitalización. En muchos sentidos, los empresarios normalmente dicen es muy difícil invertir en México porque de que uno tiene la idea de invertir a que le den los permisos a veces pasan hasta 2 años. Créanos que gastar un peso en el gobierno es casi igual de difícil, porque los procesos internos de burocracia, el presidente le llama el elefante reumático, son terribles, que supuestamente se pusieron muchas limitantes para que fueran revisiones, para evitar la corrupción, y en realidad son limitantes para gastar recursos o para invertir. Entonces, la digitalización va a ser hacia adentro del gobierno, que permita la transparencia y la agilización de la inversión pública, y hacia afuera. O procesos de digitalización en los sistemas de salud, en los sistemas educativos, etcétera. El Internet gratuito que llegue al mayor número de habitantes en nuestro país, y al mismo tiempo la agilización de trámites para la inversión. Entonces, en vez de la ley de, ¿cómo se llama, Pepe? Reforma. Mejora regulatoria. Existe una ley en México que se llama Ley de Mejora Regulatoria. De las primeras iniciativas que vamos a enviar cuando lleguemos es la Ley de Simplificación de Trámites. Vamos a dejar el tema de mejora regulatoria, que es más complejo o que toca otros temas, y es la Ley de Simplificación de Trámites, que sea una ley general que llegue desde el municipio hasta el gobierno federal en términos de facilitar la inversión, y si hay un esquema de planeación de la inversión, pues es mucho más fácil. Ahí está un poco lo que dijo Claudia en la ASCOA o en el American Council. Entonces, se lo celebran, la elogian, y ella menciona el tema de la primera infancia. ¿Por qué? Porque se firma el pacto por la primera infancia también este lunes 22 de abril. Entonces, a lo que Claudia, digamos que entra en esta propuesta, que es la que ha gustado mucho a este sector, es la simplificación de los trámites. Simplificación de los trámites a través de una agencia digital como la que tuvo en la Ciudad de México, que te simplificaban el trámite hasta de la licencia para conducir. Yo me acuerdo que estaba este trámite, todavía está el trámite de la licencia para conducir digital, que además tenías la física, pero tenías la licencia para conducir digital, y ya eran trámites que se estaban simplificando. En esa simplificación de trámites, ojalá entre sobre todo el que se digitalicen todos aquellos archivos, por aquello de la transparencia, por cierto, para que dentro de los trámites que se simplifiquen, pues esté el solicitar información y que no tengas que pasar por una serie
engorrosas solicitudes para encontrarla, porque aunque supuestamente es pública, lo hemos platicado en más de una ocasión, la información ni es tan pública como quieran, al contrario, te ponen trabas los sujetos obligados entre partidos políticos, dependencias y demás, te ponen trabas para no encontrarla y básicamente tienes que ser abogado para hacer las preguntas correctas y evitar que el trámite que ya de por sí debería de ser público sea además engorroso y tedioso.